Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. El Partido Popular y Vox llegaron anteayer a un acuerdo para desbloquear la investidura del gobierno andaluz, del próximo gobierno andaluz. Ha sido un acuerdo que se ha hecho de rogar y se ha hecho esperar, porque cuando los populares y Ciudadanos ya habían pactado por su parte, llevaban metidos en esto varias semanas, pues Vox le puso precio a sus recién adquiridos 12 escaños, que son los suficientes como para evitar que Partido Popular y Ciudadanos accediesen al gobierno. De esto ya lo comenté aquí sobradamente la semana pasada. Bien, a principios de esta semana Vox lanzó, seguía cerrado en banda, seguía clavado en el tablero y lanzó 19 propuestas para negociar. Algunas de ellas imposibles de llevar a la práctica, pero ideales para dar que hablar y ocupar espacio en los medios, cosa que los voxistas consiguieron sobradamente tanto el lunes como el martes, y lo que te rondaré, Morena, porque me da la impresión de que estas 19 propuestas de Vox se van a seguir hablando hasta las elecciones del mes de mayo. Es decir, que con muy poquito esfuerzo han conseguido un impacto mediático considerable. Ciudadanos, por su parte, se ha colocado de perfil en esta historia para que los votos de Vox no le corran el rímel socialdemócrata que con tanto afán se aplicaron sobre los ojos tras las elecciones andaluzas. Tratan de pasar por un partido de centro-izquierda o de centro-centro en el extremo, pero no quieren contaminarse demasiado con la derecha. Lo comenté aquí hace ya tiempo, es básicamente una maniobra política de pura localización y pura señalización política, y por ahora les está dando fruto. Pero claro, lo que hayan pactado o dejado de pactar es un poco lo de menos. Lo demás es que tras casi 40 años, el Partido Socialista sale del gobierno andaluz. Si algo hemos aprendido en las últimas semanas, algo que no sabíamos, desde luego, es que Vox aprende rápido y aprende bien. Se ve que los años en el desierto les han fortalecido siempre. Los años en el desierto siempre te fortalecen. Pases el desierto que pases, ya sea un desierto abrasador o un desierto helado, no hay cosa mejor que darte de vez en cuando un piñazo para aprender, porque solo se aprende de los fracasos. La victoria es lo más impostor que existe. Y Vox ha acumulado los fracasos uno tras otro durante 5 años y por fin la suerte le ha sonreído. Así que en esos años de fracasos y de soledad han aprendido mucho. Es decir, después de 5 años, desde que se presentaron en sociedad como partido político, esto fue en enero del año 2014, ya digo, 5 años, ahí es nada. Tienen exactamente la misma edad que Podemos, pues se han encontrado con que de pronto los medios les hacían caso. Hasta hace bien poquito, hasta hace poco más de un mes, se colaban por las pocas rendijas que los medios les ofrecían. Muy poquitos medios y tampoco demasiado tiempo. Pues bien, ahora lo que se encuentran es que tienen a un ejército de reporteros detrás de ellos. Y claro, están aprovechándolo al máximo. ¿Quién no lo haría? Porque lo cierto es que los de Santiago Abascal no dicen nada que no hubieran dicho ya 1000 veces, o 10.000 veces, o 100.000 veces. Pero claro, ahora tienen acceso a la gran prensa, cosa que antes no sucedía. La gran prensa, las grandes televisiones nacionales, los diarios, las grandes cadenas de radio, y eso cuenta mucho. Puede parecer que no, pero cuenta bastante. Porque por mucho que se insista en las redes sociales, que son importantes, evidentemente, al final queda la agenda, queda lo que la agenda mediática marca. Es decir, que la agenda informativa todavía hoy la definen los grandes medios, o en buena medida la definen los grandes medios. No ya con la influencia, obviamente, de hace 20 o 25 años, en aquel entonces pues solo se hablaba de lo que decían ellos, pero todavía tienen una capacidad acreditada para dirigir la opinión pública en un sentido o en otro. Esto lo hemos tenido ocasión de ver, no ya por lo de Vox, sino en su momento por lo de Podemos, cuando irrumpió en 2014, se hizo con esos escaños en el Parlamento Europeo, y a partir de ahí los podemitas se hicieron los dueños de la agenda informativa gracias a que tenían acceso a esos mismos medios. Pues bien, Vox tenía cerrada esa puerta hasta hace un mes y de pronto se les ha abierto de par en par.
Cierto es que los medios no les tratan especialmente bien, pero da igual, al menos les abren las puertas y les dejan sentarse en sus platós para los programas matinales, los programas de debate, etc. Es decir, que de golpe hemos empezado a ver a gente, hasta ayer desconocida para el gran público, como, qué sé yo, Rocío Monasterio, o Iván Espinosa, o Javier Ortega, en grandes programas, en los programas de prime time, en los espacios más seguidos en televisión. Bien, hasta el mes de diciembre, ni a Rocío Monasterio, ni a Espinosa, ni a Ortega les estaba permitido entrar en esos platós y en esos programas. Este protagonismo mediático lo han aprovechado. A la vista está. Lo han aprovechado para influir en las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos y luego también, y creo que esto es lo más importante, que es donde más han acertado, por lo menos a mi juicio, es que han sido capaces de abrir algunos debates que hasta hace nada eran intocables. Yo creo que los dos más significativos son el tema de la inmigración y la agenda de género, aunque también lo del Estado de las Autonomías, pero eso era un debate que ya se viene librando en España desde tiempos de la crisis económica, y Vox pues sigue con esa misma cancioncilla que ya empezó hace tiempo. Pero en concreto lo de la inmigración y la agenda de género nadie la había tocado. Hemos empezado a escucharla ahora y es por eso que están sorprendidos que alguien públicamente, y un día tras otro, quiera acabar con la ley de violencia de género. Nadie lo había dicho en esos términos. Ciudadanos en el pasado, incluso en las Cortes, había llegado a sugerir que hacía falta algún cambio y se le vino el mundo encima. Bien, los de Vox parece ser que no tienen ningún problema en pedir su abolición sin más ni más. Esto es algo que es francamente novedoso. Es decir, en España ambas cosas eran, pues yo creo que lo más parecido a dos dogmas de fe. Dos dogmas de fe en los que reinaba el consenso más absoluto, tanto a izquierda como a derecha. Había asuntos de los que no se podía hablar, o se podía hablar, pero bueno, en la tertulia del café, se podía hablar en medios pequeñitos, se podía hablar en digitales de nicho, pero que no se podían tratar abiertamente en grandes programas de televisión, y el que osase tratarlos, aunque fuese de una manera circunstancial o tangencial, automáticamente sabía que se caía con todo el equipo en ese momento. Bien, pues Vox lo ha conseguido. Ya veremos si perseveran en esto o simplemente lo aparcan, porque la verdad es que romper ciertos dogmas es bastante costoso. No digo ya en votos, pero sí en desgaste. Y los medios te pueden desgastar bastante. Bien, ¿quién debía romper en el pasado ese consenso? Claro que esta es la pregunta que nos deberíamos hacer. Ha llegado Vox y lo ha hecho, pero estos consensos debieron haberse roto antes. Pues quien debió hacerlo fue el PP en su momento. Pero como estaba en el gobierno y no quería líos, simplemente dejó hacer a los otros. Es decir, asuntos como, por ejemplo, el tema de la inmigración no lo empezaron a tratar hasta que pasaron a la oposición, ya en el mes de junio, julio. El resultado, al final, era una anomalía, porque se esté a favor o en contra de la inmigración, el hecho es que es bueno que haya debate. España es, de hecho, el único país europeo que no contaba, por ejemplo, con un partido contrario a la inmigración. Existe en todos los países europeos, o en prácticamente todos. Desde luego, de los países grandes, el único que no tenía un partido abiertamente contrario a la inmigración. Bien, ya tenemos a uno. Claro, como no había tal cosa, además, no había debate. Y con eso muchas otras cosas de las que en España simplemente no se hablaba. Al menos, ya digo, en los principales medios de comunicación. Y digo yo que, vamos, tampoco estoy diciendo nada especialmente escandaloso. Digo que ya va siendo hora de normalizar ciertos debates. Es tan legítimo y defendible estar a favor y en contra de la inmigración, con la violencia de género o con el Estado de las Autonomías. El debate siempre enriquece. La variedad de posturas animan la vida intelectual de un país libre. Es decir, que no existen verdades absolutas, no hay más vuelta de hoja. A no ser que lo que queramos o lo que se pretenda, es montar algo parecido a una teocracia, pero sin Dios, en este caso, además de, bueno, aquí estas son las normas únicas y, por supuesto, no se pueden debatir. Es decir, en un país libre no hay o no debe de haber temas tabú.
es a donde quiero llegar. La ley siempre se debe de cumplir, pero eso no significa que no se pueda criticar y pedir que se cambie. Mira, a Vox les han estado acusando estos días que lo que pedían era inconstitucional. Es que no, es inconstitucional acabar con el Estado de las autonomías, seguramente lo es. Bien, mientras no lo hagan, pueden perfectamente pedir el debate. Es como, pues qué sé yo, pedir la independencia de Cataluña. Es perfectamente legítimo. Otra cosa es intentar llevarla a cabo, pues va contra la ley y te puedes encontrar como Junqueras. De la cárcel, vamos. Pero se puede pedir que la ley se cambie, es decir, que la Constitución se cambie. Pues bien, eso de hacerse notar y poner sobre la mesa asuntos incómodos, yo creo que era la intención de Vox y la verdad es que lo han conseguido. En poco más de un mes se han puesto en órbita y su voz se escucha. Algo que, como decía al principio, es inaudito porque su voz no se escuchaba más allá de redes sociales, de grupos pequeños, etc. Es decir, por fin su mensaje, que no ha cambiado, insisto. Parece ser que acaban de aparecer. El mensaje es exactamente el mismo que tenían hace un año, que tenían hace 2, que tenían hace 3, estaba publicado, se presentaron a elecciones, a las de 2016, a las de 2015, se presentaron a las europeas de 2014, a las municipales y regionales del año 2015, y básicamente venían con lo mismo. Con un programa muy similar al que probablemente presenten en mayo de este año y al que presentaron en Andalucía. La única diferencia es que ahora pueden llegar a la gente. Y esto les ha venido, como dice el refrán, les ha bajado Dios del cielo y les ha venido a ver porque de otra manera nunca hubieran podido, por ejemplo, sacar todos estos debates de los que estamos hablando desde hace cosa de un mes. Nunca hubieran llegado a nuestra boca y, por supuesto, nunca se hubieran convertido en temas de conversación general. Si la intención de Vox era hacerse notar, o hacerse escuchar más que hacerse notar, y bueno, hacerse notar y hacerse escuchar ambas cosas, y que se hable de ellos en una palabra, se han abonado a lo de que hablen de ti aunque sea mal. Bueno, pues están en ello, están hablando muy mal de ellos, pero creo que por ahora les compensa. Es más, creo que ellos están pensando que les compensa. Esa era la intención de Vox y han aprobado con nota. La del PP era muy diferente cuando empezó toda esta historia. Su idea era pasar lo más silenciosamente desapercibidos y gobernar. Gobernar a cualquier coste. ¿Por qué? Bueno, aparte de que son políticos y lo que quieren es gobernar, como es lógico, en el caso de Juan Manuel Moreno, la urgencia era todavía mayor. Moreno tenía un problema serio. Había salido muy magullado de las urnas. Esto es un hecho, aunque no nos lo parezca, pero es que perdió muchos votos el día 2 de diciembre en Andalucía. Perdió concretamente 320.000 votos con respecto a los que él mismo había obtenido en el año 2015. Él se presentó en 2015. Es decir, es casi un tercio de los que obtuvo en 2015. En aquel entonces tuvo un poquito más de 1 millón de votos y en las últimas elecciones creo que ha tenido 749.000. Estos votos se han traducido en una merma importante de escaños, 7 escaños menos. De haber podido gobernar Susana Díaz, era una posibilidad, aunque fuese por la mínima, justito. De hecho, les faltaron 5 escaños a Podemos y al PSOE para los 5 escaños que al final se cayeron del lado de Vox y les impidieron seguir gobernando. Bien, de haber gobernado Susana Díaz, la carrera política de Juan Manuel Moreno estaría en el alero y lo mismo le tocaba dimitir. O directamente lo hubiesen fulminado desde Madrid, que estoy seguro que Pablo Casado lo quería fulminar porque le dio un apoyo capital a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del verano pasado. Así que es predecible además con mucha seguridad, que en el caso de haberse quedado de nuevo en la oposición, resumiendo, se hubiera tenido que ir, bueno, prácticamente seguro. Pero por estas cosas por la matemática electoral, que es así de caprichosa, perdiendo, ha terminado ganando, es decir, va a terminar gobernando. Pero para eso necesitaba que encajasen 2 bolillos, uno era Ciudadanos y el otro Vox. Y por eso andaba con tantas urgencias. Y con tantas sonrisas. Y con tantas suavidades.
al final se ha mostrado complaciente con todos, con Ciudadanos por supuesto. No quiero decir una procacidad, pero vamos, sí, eso mismo que estáis pensando, pero es que con Vox se ha mostrado también muy complaciente. Ha permitido hasta que les fotografiasen, cosa que Ciudadanos ni lo ha consentido. A Moreno le investirán el próximo miércoles, que es el día 16. O sea, la investidura, creo que es el 15 y el de martes y miércoles. En principio la pasará sin demasiados problemas, con mayoría absoluta, en primera convocatoria, a no ser que algo se tuerza, claro, de aquí al próximo miércoles. Y a partir de aquí está por ver cómo consigue gobernar con un socio que casi le iguala en votos y en escaños. Porque aquí tenemos un panorama un tanto escalofriante, por lo menos para el que gobierna, en este caso para el que preside ese gobierno. No tenemos un partido principal con un auxiliar, sino dos partidos prácticamente igualados. El PP tiene el 20% de los votos y Ciudadanos tiene el 18% de los votos. Tengo de hecho aquí el número de escaños. Uno tiene en las elecciones del año 2018. Las tengo aquí delante de mis narices. Estamos hablando de 26 y 21 escaños. Claro, porque Ciudadanos ganó muchísimo. En las últimas elecciones ganó 12 de un golpe. Os preguntaréis si Vox tendrá también que compensar con ellos. No, Vox no va a entrar en el gobierno y, ojo, hace bien en no meterse en un lío semejante. No sé si a Abascal y compañía se les habrá ocurrido en algún momento, se habrá cruzado por su mente la idea de meterse en algo igual, pero no lo han hecho. Supongo que tampoco querría Ciudadanos, así que todos están contentos, los unos y los otros. Está contento Vox porque por fin asoma la cabeza. Está contento el PP, en este caso Moreno, porque va a poder gobernar contra todo pronóstico y después de haberse dado un batacazo de categoría. Y Ciudadanos también está contento porque se convierte en el partido no bisagra, sino en el partido que tiene, pues que a fin de cuentas va a llevar prácticamente, o si no todo, buena parte del gobierno de Andalucía. Aquí nos podemos preguntar qué es lo que buscaba en esto. Una vez recontaron los votos, vieron que tenían pues 660.000 votos. ¿Qué buscaba Juan Marín o Albert Rivera? Bien, hagamos un poco de historia. Ciudadanos no existía en Andalucía hasta el año 2015. No existía, literalmente que no existía. O sea, quizá tendría algún militante por ahí, pero vamos, no existía, políticamente no existía. En marzo de aquel año, en las elecciones de marzo, fueron el 22 creo, entró en el Parlamento andaluz con un equipo de novatos. Y solo 9 escaños. El propio Juan Marín sí era un político más o menos profesional, pero era un político municipal, creo que venía de Sanlúcar de Barrameda o por ahí, había estado más en varios partidos. Vamos, que ninguno era de primera fila, ninguno era un tipo conocido. Y todo esto en un hemiciclo muy fragmentado. Es decir, un hemiciclo en el que estaban en aquel momento 5 partidos. Había sucedido, pues toda la locura de la irrupción de Podemos, etc. Es decir, entró Podemos y Ciudadanos aparte del PSOE, PP e Izquierda Unida. De hecho, si hacemos un poquito de memoria más que de aquellas elecciones, de lo que vino después de las elecciones, a Susana Díaz le costó la de Dios ser investida. Las elecciones fueron, creo que el 22 de marzo, y la investidura no se produjo hasta el 11 de junio. Coincidió con las investiduras del resto de las autonomías, a pesar de que las elecciones en el resto de las autonomías se habían celebrado en el mes de mayo, a finales de mayo. Hubo 3 intentos. De hecho, fue la comidilla de la prensa nacional durante aquella primavera. Sí, al final el PSOE podía o no podía gobernar. En aquel entonces Podemos estaba en contra del PSOE. Teresa Rodríguez quería sacar a Susana Díaz como fuese, también era lógico, en aquel momento acababan de nacer y no podían así de primeras aliarse con el PSOE, al que todavía le denominaban casta. Así que era necesario que o Ciudadanos o el PP se abstuviesen, no había otra. Y Ciudadanos no se abstuvo durante 3 investiduras, 3 convocatorias, tuvo que hacerlo a la 4ª. Coincidió además con las, como ya he dicho, con las autonómicas en el resto de España.
Y en aquel momento la dirección de Ciudadanos decidió que en esos casos, en casos ajustados, Ciudadanos dejaría pasar al PSOE en Andalucía y al PP en la Comunidad de Madrid. Esa es la razón por la que gobernó Cifuentes y gobernó Susana Díaz. Hubo mucha polémica aquel verano, recuerdo. Pero no entró en ninguno de los dos gobiernos. Los dejó pasar simplemente. Les puso algunas condiciones y poco más. Prefirieron esperar para ir armando el partido por dentro. Que en 2015 pues el partido era puro aluvión. Gente que había llegado, que venía rebotada de otros partidos, que había salido de los lugares más insospechados. Fue una sabia decisión la de Ciudadanos en aquel momento. Y los frutos los ha recogido con el tiempo. Que es justo lo contrario de lo que hizo Podemos por la misma época. Se agarraron los tíos a la poltrona con uñas y dientes. Allá donde tenían, cambiemos el tiempo verbal, donde tuvieron la más mínima oportunidad de gobernar, lo hicieron. A pesar de que el partido en aquel entonces, es decir, Podemos, era poco más que un movimiento un tanto amorfo, compuesto pues por las famosas confluencias y los restos de Izquierda Unida. Es normal que lleven 4 años peleándose en prácticamente todas las sedes territoriales del partido. Ya lo he dicho más de una ocasión aquí en La Contra. Yo no hay lugar de España que no visite y que cuando pregunte por el Podemos local me digan, pues se llevan bien, todavía estoy por escucharlo. Los podemitas de aquí se llevan bien entre ellos en todas partes. Están atizándose los unos a los otros. Evidentemente, hoy, 4 años después, sienten el desgaste propio del gobierno. A Ciudadanos no le sucede nada de eso. Siguen con el expediente más o menos limpio. Se les puede acusar de ser un poco veletas, que lo son, de arrimarse al sol que más calienta, que también, que se arriman, pero poco más. Como no han gobernado en ningún sitio, no han metido la pata. Y casi nada se les puede echar en cara. Bien, esto se acaba este miércoles. Ciudadanos entrará en el gobierno andaluz, en el que además ostentará consejerías importantes, porque está prácticamente igualado con el PP. Es decir, que 4 años después de su expansión nacional, su gran expansión nacional, que se produjo en la primera mitad de 2015, se desvirgará metafóricamente hablando. Es decir, entrará en gobiernos. Esta va a ser la tónica tras el 26 de mayo, las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Hoy Ciudadanos tiene presencia en prácticamente todas las comunidades autónomas porque entró con relativa fuerza, no tanta como Podemos, pero con relativa fuerza en 2015. Yo creo que están todas, incluidas Ceuta y Melilla, pues con la excepción de Galicia. En Galicia no está, en País Vasco tampoco, en Navarra, en Castilla-La Mancha y en Canarias. Son las únicas en las que no hay representación parlamentaria de Ciudadanos. Es muy probable que su representación crezca y que entren en más gobiernos autonómicos y que los acuerdos que suscriban con el PP sean muy parecidos al que han suscrito en Andalucía Juan Manuel Moreno y Juan Marín. De hecho, si os fijáis, de un tiempo a esta parte apenas se critican PP y Ciudadanos, cuando antes era común que se metiesen buenos puyazos cada 2x3. Es decir, donde les llegue, gobernarán solos y donde no les llegue, pactarán. Es decir, y donde no les llegue ni pactando, pues tratarán de meter la cuña de Vox para sujetar la mesa, lo mismo que han hecho en Andalucía. A Vox la verdad es que le interesa hacer algo así. Está en la misma tesitura que Ciudadanos hace 4 años. Necesita consolidarse, formar cuadros, ganar experiencia, etc. Y todo sin quemarse en el gobierno cotidiano. En 4 años, es decir, en 2023, pues estarán inmaculados y preparados para el siguiente asalto, si es que ese asalto se produce. Entre tanto, ahora ya les han aceptado como interlocutores y se atendrán a la plantilla andaluza, podemos denominarla, que es la que marcará la hoja de ruta política en España tras las próximas elecciones. Los viajes de LilyGo. Un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes patrocinado por el buscador de vuelos, hoteles y coches de alquiler lilygo.com.
Estuve la otra noche con Carlos Vázquez Padín, que es un gran tipo, un amigo, y además de todo eso es alcalde de Tui. Muchos, la mayoría entiendo, sabréis dónde está Tui. A otros os sonará directamente a chino, pero bueno, para eso están los viajes del Iligo, para hablarnos de los destinos, de la infinidad de destinos que hay repartidos por el ancho mundo. A partir de ahora, Tui, a partir de hoy mismo, a los que no lo conozcáis, Tui no os sonará a chino, os sonará a gallego, porque es una ciudad bonita a rabiar, por cierto, en la comarca del Bajo Miño, allá donde este río se funde con el Atlántico y España se funde con Portugal. Resumiendo, que Tui está en uno de los mejores lugares del mundo, que es ese sitio que está entre España y Portugal. Bueno, pues ese seguramente, si no el mejor, es de los mejores lugares del mundo. Bien, pues me contaba Carlos el otro día que está tratando de meter a su amado Tui en la red de juderías de España. Esto es una selecta asociación de municipios que cuentan con una judería medieval. Las juderías más famosas de España ya están incluidas, ya están en esta red, pues qué sé yo, la de Ávila, la de Toledo, la de Tudela, León, estoy hablando de memoria, eso sí, Segovia tiene una judería buena, Tarazona, en Zaragoza, Córdoba, Barcelona tiene una judería importante y claro, dentro de todas estas falta la de Tui, que además de una judería soberbia, tiene un casco medieval de esos que quitan el sentido. Y sé lo que digo porque he estado allí. Tui está sobre una colina, junto al Miño, y en lo más alto de la colina, en la misma cima de la colina, se encuentra la catedral. La catedral está construida entre los siglos XII y XIII, con un porte así como de fortaleza inexpugnable. Y luego ya, desde la catedral, se derrama la ciudad antigua en todas las direcciones. La dirección más famosa es la que da al río, la que da al Miño y que se ve desde Portugal. En la catedral, por cierto, esto me lo contaba el otro día Carlos, hay sanbenitos originales del siglo XVI, XVII, y son de los pocos que quedan en toda España. Seguramente os preguntaréis, bueno, ¿qué es eso, un San Benito? Bueno, alguna vez la palabra la conocéis seguro. Os habrán dicho en alguna ocasión, pues, o habréis dicho, me han colgado el San Benito de juerguista. Y ya ves tú, aquí me tienes, a las 2 volviendo a casa. El San Benito en origen, es decir, es como te cargan con algo que no has hecho o de lo que no eres merecedor. Y esto, su origen, es una prenda, o era, mejor dicho, una prenda, una especie de escapulario gigante con forma de poncho, que se ponían los penitentes. El reo tenía que llevarlo, por supuesto, mientras duraba la condena, lo llevaba puesto a todas horas del día, menos obviamente pues en su casa para dormir. Si le condenaban con el San Benito 3 meses, pues tenía que andar por el pueblo, por la ciudad, con el San Benito colgado. Y luego ya cuando había cumplido la condena, pues lo dejaba en la parroquia local, donde se exponía para que no se olvidase tan fácilmente el pecado. Pues bien, en la catedral de Tui hay unos cuantos San Benitos colgados y debidamente musealizados para que podamos contemplarlos y ya de paso para edificación del respetable. Pero Tui tiene mucho más, aparte de la catedral y de estos San Benitos y de su fabulosa judería. Tiene, por ejemplo, el convento de las Clarisas, que es del siglo XVII, o la iglesia de San Francisco, que es del siglo XVIII. Y luego, claro está, tiene el Miño, que eso no es como el Manzanares. Aquello es un señor río, es ancho, caudaloso, navegable, digno de ser contemplado, ¿no? Como lo que tenemos en Madrid. Y al otro lado del Miño está Portugal, está la ciudad de Valença, Valença do Miño se llama, que de tanto mirar a Tui, pues algo se le ha terminado pegando y también es muy bonita. En cierto modo, Tui y Valença conforman una única ciudad, unida por 2 puentes. Uno de ellos es relativamente famoso, es el puente ferroviario, el puente internacional de Tui, que lo construyeron en el siglo XIX, en 1884, y lo hizo un arquitecto riojano al que le salió un puente muy elegante. Y luego está el de la autopista, mucho más reciente, que la autopista que va de Vigo a Oporto. En el ferroviario los trenes pensaréis, bueno, pues si nada más podemos pasar en tren por la autopista, no. En el ferroviario los trenes pasan por arriba y las personas por debajo. Es decir, que es un puente que tiene 2 tableros. Así que uno se da un paseo y viaja en el tiempo, porque en Portugal hay 1 hora menos y el puente pues se tarda en cruzar 3 minutos aproximadamente. Es decir, que se puede desayunar en Tui, comer en Valença y cenar de regreso en el lado español. Porque, a ver, por muy bien que se coma en Portugal, y se come bien, siempre se comerá mejor en Galicia. En Tui, concretamente, lo que uno se come se come al Miño.
porque la gastronomía local está adornada por manjares como la angula, la lamprea o el salmón. Es decir, que podríamos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que los tudenses, que es como se llaman los naturales de Tui, son algo así como los señores del Miño. Bien, en este punto os preguntaréis, bueno, ¿y cómo se llega hasta allí? Porque es lo primero que uno piensa cuando se acerca, aunque sea brevemente, a esta ciudad. Es decir, ¿qué pasa si queremos hacer una visita a los señores del Miño? ¿Cómo llegamos? Bueno, pues es facilísimo. Es de hecho más fácil llegar a Tui que a muchas capitales de provincia. El Alvia que va de Madrid a Vigo para en Tui. El que va de Barcelona a Vigo para en Tui. Ahí en el mismo Tui estoy hablando. El aeropuerto de Vigo está a solo 30 kilómetros. Y luego pasan 3 autopistas en sus inmediaciones. Está la A52, la A55 y la P9. Luego hoteles tiene unos cuantos y muy buenos. Y además hay un parador. Que por fuera es un parador muy bonito. Por fuera parece un pazo gallego. No sé, después de todo esto a mí me están dando ganas de terminar el programa, pero ya mismo, irme para allá. Así que, si me lo permitís, lilygo.es y que se haga la magia. Los viajes de Lilygo. Un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes patrocinado por el buscador de vuelos, hoteles y coches de alquiler lilygo.com. Pues estaba ya con la maleta en la puerta para irme a Tui, lógicamente, y he pensado que antes de irme lo mejor era que escuchásemos al menos un mensajito, ¿no? Al menos uno, solo uno, que no me cabe ninguno más. El que nos envía Antonio a cuenta de la toma de posesión de Maduro que se produjo ayer. Buenas, Fernando. Mira, tras la toma de posesión de Nicolás Maduro, en la que va a permanecer en el poder hasta el año 2025, si no me equivoco, es decir, 6 años más, me gustaría saber con qué medidas legales cuenta la oposición y con qué apoyos podría contar la oposición para intentar, digamos, derrocar este régimen sin necesidad de esperar esos 6 años. ¿Qué medidas constitucionales, a pesar de que entiendo que Maduro la tiene blindada, existen para poder tirar abajo esta tiranía en Venezuela? ¿O con qué apoyos internacionales se puede contar, pero para actuar más allá de los bloqueos y de los embargos? ¿Qué opciones habría para esto? Pues nada, muchas gracias. Pues mira, Antonio, opciones dentro de la nueva legalidad apenas les queda ninguna, esa es la verdad. El régimen se quitó la careta el año pasado, aquí lo he tratado in extenso en La Contra, le he dedicado muchísimos programas a Venezuela y más que le dedicaré. Y bueno, hoy el país es una dictadura completa. No se puede calificar ni siquiera de democracia defectuosa. En fin, esto lo trataré la semana próxima. Lo que pasa es que ya nos metemos en el fin de semana y, como sabéis, los programas del fin de semana no hago actualidad. Bueno, hago actualidad literaria o cinematográfica, pero no actualidad del día. Pues lo trataré la semana próxima aquí en La Contra con mucho más calma, porque esto se merece un programa monográfico. Así que nos vamos a ir yendo ya, pero sin irnos del todo de Venezuela, porque tenemos a Pizarro hablando de esa estafa llamada Petro. El tirano ni se molesta en emitir moneda sin valor, tan solo la nombra, Petro, la que nada vale y nadie quiere, la que no se toca ni se quiere tocar, la que roba si se adquiere y la impuesta para robar. La moneda de los quebrados, ladrones y mezquinos bolivarianos. La moneda que se ríe de todos mientras les arruina. En realidad, más que referencia al petróleo, su nombre es un acrónimo. Pillaje, estafa, timo y robo obscenos. La propaganda va llevando a Nicolás de victoria en victoria hasta la debacle. Pero como no tiene posibilidad de marcha atrás y cada día lo salva en su poltrona, se piensa que esta tropelía, ni la primera, ni la peor, ni la última, también le saldrá gratis. De esta y de las otras se va a arrepentir sin enmienda posible. Pero este Petro dará para chascarrillos mucho después de que ya no se recuerde nítidamente al segundo déspota bolivariano de Venezuela.
Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado esta semana, queridos amigos. Esta semana en la Contra. Mañana continuará, como he dicho antes, otro tipo de Contra. Mañana en concreto tenemos Contra literaria, porque toca la contraportada. La semana pasada hicimos las películas, pues esta, la primera contraportada del año 2019, que tengo, como bien sabéis, unos cuantos libros pendientes de pasar por aquí y de escuchar a sus críticos, porque los oyentes, los días de contraportada, se transmutan en críticos literarios excelsos, por supuesto. Ya os he dicho muchas veces que sois algo más que oyentes. En fin, queridos amigos, ya sabéis, si os interesa la literatura y los buenos libros y demás, y escucharos a vosotros mismos, porque el programa de los sábados es un programa para oyentes, el de los domingos también, por cierto, ya sabéis, mañana aquí en La Contra, la contraportada. Hasta mañana, amigos.